Estamos viendo una nueva serie de lecciones que llevan por nombre Valor para estar completo. Valor para estar completo. Y en esta segunda lección hablaremos de la herida de la vergüenza. La herida de la vergüenza. Y esta historia la encontramos en Primero de Samuel, capítulo 1, comenzando en los primeros dos versículos, y habla de un hombre en particular, cuyo nombre es Elcana, y Elcana proviene de las montañas de Efraín. Y también dice que tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Hoy hablaremos de la herida de la vergüenza. La vergüenza es veneno para el alma. Es la grande y devastadora humillación de la desgracia. Y es exactamente lo que Ana está atravesando. Su vergüenza es que no tiene hijos. Y de hecho veremos que la vergüenza encuentra su raíz en creer una mentira. Y esta mentira es: yo soy lo que alguien más me hizo o lo que yo me hice a mí mismo. Y de todo esto proviene la vergüenza. Y es un veneno terrible. De hecho, yo creo que es el veneno más amargo que existe. El veneno más amargo de los venenos en la vida. Y me parece interesante que encontremos en la Biblia, antes de ver que el pecado entrara a este mundo, que no había vergüenza. No había vergüenza en el mundo. No la hubo hasta que el pecado hizo su entrada al mundo. Por ejemplo, quiero mostrarles este versículo de la Escritura que está en Génesis capítulo 2, verso 25. Y aquí nos habla de Adán y Eva, y dice que estaban desnudos. Ambos estaban desnudos. Y dice que no se avergonzaban. No tenían vergüenza porque no había pecado. No fue sino hasta que el pecado entró a este mundo que Adán y Eva se avergonzaron y buscaron la manera de cubrir su vergüenza. Como en la lección anterior, quiero darles algunos puntos para recordar lo que hablaremos. El primer punto que quiero desarrollar es que la vergüenza es la sucia creencia de que hay algo que está mal conmigo y que no puede arreglarse. Voy a repetirlo porque son palabras poderosas. La vergüenza es la sucia creencia de que hay algo mal conmigo y que no puede arreglarse. Y eso es mentira, amigo. Eso no es verdad. Jesucristo es capaz de ayudarnos a superar todas nuestras heridas, incluyendo la vergüenza. En el caso de Ana y su historia, vemos que vive bajo la vergüenza de ser culpada por algo de lo que era totalmente inocente. No era su culpa que no pudiera tener hijos. No, la Biblia es muy específica al respecto. Dios había cerrado su matriz. Dios no le dejó concebir ningún hijo. Ahora mismo no sabemos la respuesta, pero en unos minutos descubriremos por qué fue así. Pero a estas alturas ella no sabe. Lo único que sabe es que no puede tener hijos, y como no puede tener hijos, está viviendo bajo la vergüenza y la deshonra de todo esto. Y para empeorar las cosas, hay otra mujer, una mujer llamada Penina, y Penina sí tenía hijos, pero Ana no los tenía. Esto lo vemos en el verso 2. Es decir, ella está en una relación matrimonial polígama, una relación de poligamia. Y la otra mujer sí tenía hijos. En la cultura de Ana, se creía que a una mujer sin hijos se le había negado el favor de Dios, que ella había hecho algo para desagradar a Dios, y por esa razón Dios le impedía tener hijos. Claro que eso no es verdad. Claro que no es verdad. No era verdad entonces y no es verdad ahora. Pero gracias a este malentendido, esta mentira, de que Dios está descontento con Ana, que Dios aborrece a Ana, que hay algo mal con Ana, los versículos 6 y 7 nos dicen que su rival la irritaba y la enojaba y la entristecía. Su rival hacía su vida miserable porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y esta es una situación terrible, y ella no puede cambiar su situación. No existe la forma de arreglar esto. Y debido a la gran deshonra
que representa el no poder tener hijos, ella vive con una gran vergüenza. Y hay básicamente dos reacciones principales a las vidas heridas por la vergüenza. Dos reacciones principales. La primera es lo que yo llamo actitud derrotista, una actitud derrotista. Y esta es una actitud en la que la persona simplemente se rinde y deja de luchar contra el dolor. Eso es un grave error. Sin embargo, mucha gente trágicamente vive de esta manera el día de hoy. Se han dado por vencidos, no creen que las cosas puedan cambiar, no creen que todo puede ser mejor. Han desarrollado una actitud derrotista. Y también hay otro grupo. Y este grupo tiene lo que yo llamo una actitud combativa. Una actitud combativa. ¿Qué es lo que hacen? Ellos atacan a toda persona que les rodea a causa de su dolor. Son personas bastante difíciles porque siempre están peleando, siempre están buscando una pelea, porque ellos han sido heridos. Y debido a estas heridas, están atacando a todo el mundo o a quienes les rodean. Ambas son un error. Esta no es la manera correcta de responder a la herida de la vergüenza. Si vamos a ser sanados, si vamos a vencer, tendremos que aprender a hacer lo correcto. Y el segundo punto del que les quiero hablar es que la vergüenza se basa en la mentira de que nunca podremos estar bien con Dios. De esta mentira saca su fuerza. La fuerza de la mentira proviene de que nunca podrás estar bien con Dios. La vida nunca podrá mejorar, solo podrá empeorar. Eso es mentira, amigo. Eso no es verdad. Pero en eso se basa la vergüenza. Tiene sus raíces en esto. Por ejemplo, algunas de las cosas que las personas que creen esta mentira tienden a creer. Primero creen que ellos son el problema. Nosotros somos el problema. Es mi culpa. No era la culpa de Ana. No, ella no había hecho nada malo. Sin embargo, las personas querían culparla y ella aceptaba esta culpa. Segundo, estas personas creen que tienen que ocultar su problema. Por eso comienzan a aislarse y comienzan a alejarse de otras personas porque los demás podrán ver la vergüenza. El siguiente punto, punto C, creemos que si la gente llegara a saber, dejarían de querernos. Por eso levantamos barreras a nuestro alrededor para protegernos. No queremos permitir que nadie se nos acerque un poco, porque si llegan a saber quién soy en verdad, dejaría de agradarles y me verían con desprecio. Cuarto punto, D. Creemos que nunca podremos cambiar. Nunca. Y todo esto es mentira. Pero las creemos y nos aferramos a ellas. Por esta razón tendremos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Creemos que nunca podremos cambiar y eso no es cierto. Mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza. Porque hay un Dios y Él nos ayuda. El siguiente punto. Otra de estas mentiras. Creemos que todo el mundo puede ver nuestra vergüenza. Creemos que es visible y que es algo que está a la vista de todo el mundo, que todos pueden ver nuestra vergüenza. Y eso no es cierto. La mayoría ni siquiera piensa en nosotros. Piensan en sus propias vidas y sus propias situaciones. Pero por nuestra vergüenza, creemos que todo mundo está observándonos. Siguiente. F. Creemos que lo que ocurrió fue nuestra culpa. Comenzamos a echarnos la culpa por las cosas que hemos experimentado en la vida, cuando lo cierto es que muchas veces éramos inocentes de todo. No hicimos absolutamente nada malo. Y si se hizo algo mal, eso no provino de nosotros. Pero nuestro sistema de creencias está errado. Nos creemos las mentiras de la vergüenza. Y cuando vemos la vida de Ana, notaremos que su respuesta fue alejarse de la vida. Una actitud derrotista. Se retiró, comienza a aislarse de todos. Se aleja. Comienza a retirarse de otras personas porque si las personas llegaran a conocer la verdad, ya no les voy a caer bien.
Levantamos barreras a nuestro alrededor para protegernos, pero esas murallas serán nuestra prisión. Ahora, por favor, escúchame, porque Ana es una mujer piadosa. Ana no ha hecho absolutamente nada malo, sin embargo, está viviendo con la herida de la vergüenza, porque no tiene hijos. Se ha vuelto una persona triste y amargada. Y repito, este es un error trágico. Ella está tomando una decisión incorrecta. Está haciendo lo incorrecto. Y este es un error porque lo que está haciendo es alejar a las personas que la quieren, a quienes la aman. No todo el mundo es un rival. No todo el mundo está acusándola. No todo el mundo está atormentándola y queriendo hacerla miserable. No, para nada. Hay gente que la quiere. Sin embargo, está ahuyentando y alejando a las personas que se preocupan por ella. Y eso es un trágico error. No caigas en esa trampa, porque si caes en esa trampa, no encontrarás sino más y más y más dolor, aislándote de las mismas personas que necesitarás para poder salir de esta situación. Ahora, la tercera cosa que aprendí de esta historia. La tercera cosa es que la verdad es el antídoto para la mentira. Siempre ha sido así. La verdad es el antídoto para la mentira. Ella tiene las creencias equivocadas. Está creyendo las cosas erróneas. En vez de creer que Dios es la verdad, su palabra es la verdad, ella cree las mentiras que sus adversarios y rivales le dicen, que sus enemigos le dicen. Ella está creyendo sus mentiras. La vergüenza es una herida terrible que solo puede sanar con consejo maravilloso, escuchando la verdad de la palabra de Dios, una verdad hablada en amor. Si escuchamos la verdad va a hacernos libres, va a liberarnos de esto. Entonces, no estoy seguro de qué es lo que ocurre en la vida de Ana, que la llevó a tomar esta decisión, pero tomó una sabia decisión. En vez de alejarse de todo y todos, ella decidió acercarse a Dios. Voltea a Dios. Lleva sus problemas ante Dios. Ella acude al altar y ahí comienza a orar. Y yo te aconsejaría hacer lo mismo. Ella está tomando una decisión muy sabia. Esta decisión de ya no voy a ocultarme ni alejarme, sino que llevaré mi problema ante Dios. Porque si seguimos creyendo que Dios es nuestro enemigo, que fue Dios quien nos ha maldecido, que fue Dios quien nos hizo todo esto, entonces nunca iremos ante Dios. Y este es un error que muchos cometen. Mucha gente culpa a Dios por sus problemas. Piensan que ha sido Dios quien les ha hecho todo este mal. Y este es uno de los grandes engaños del diablo. Al diablo le encanta atacarnos y luego echarle la culpa a Dios, haciéndonos creer que fue Dios quien nos atacó. Quiero decirte algo. Dios no es tu enemigo. Dios sí es tu amigo. Dios te ama y Dios quiere ayudarte. Gracias a Dios que Ana tomó la decisión correcta en vez de ocultarse en su vergüenza o huir de todo y amargarse. No, ella lleva su problema ante Dios. Vamos a leer esta historia. Veamos primero de Samuel capítulo 1 versículos 11 y 12 y veremos que Ana tenía amargura en su alma. Oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué hermosa respuesta a su problema! Ella tomó la decisión correcta. Ha llevado su problema al lugar correcto. Ha llevado su problema delante del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir el ejemplo de Ana.
No huyas del Señor, no culpes a Dios por tu problema. No, corre hacia Dios. Lleva tu problema ante Dios y Él te ayudará a vencerlo. Él te proveerá con la respuesta que tanto buscas. Jesús lo dice de esta forma. En San Juan 8:32 Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te hará libre. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Su palabra es la que nos habla. Su palabra es la que nos muestra qué hacer. Su palabra es la que nos otorga las respuestas. Las respuestas que tanto hemos estado buscando. Esta es la verdad, la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que descubrimos es que solo la verdad puede hacernos libres de esta gran herida de la vergüenza. Solo la verdad puede vencer las mentiras que por tanto tiempo hemos creído, las mentiras con las que tanto tiempo hemos vivido. Y como hemos creído las mentiras, somos paralizados y la verdad no ha podido ayudarnos. La verdad no puede cambiarnos porque estamos creyendo lo incorrecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Debo creer que su palabra es la verdad. Y cuando reconozco que su palabra es la verdad, tengo que leer su palabra y tengo que memorizar su palabra y necesito meditar en la palabra de Dios y creer su palabra. Estas son declaraciones clave. Lee la palabra de Dios, métela en tu pensamiento, léela. Si no eres buen lector, consigue una cinta o un disco, la versión en audio, por cualquier medio, pero que alguien te lea la palabra de Dios para que puedas escuchar, oírla. Tienes que meterla en tu mente. Memoriza sus palabras. Memorízalas para poder meditar en ellas. En otras palabras, poder verlas desde cualquier perspectiva. Examinar y meditar la palabra de Dios cambiará tu sistema de creencias. Ya dejas de creer la mentira y comienzas a creer la verdad. Una de las verdades más grandes que llegarás a descubrir es que eres quien Dios dice que eres. Yo no soy quien la gente dice que soy. No, la gente no lo sabe. Dios es quien lo sabe. Volviendo a la historia de Ana, descubrimos que ella está orando en el altar, presentando su problema delante de Dios. Y en el verso 13 vemos que el sumo sacerdote está observándola. Ana ora en su corazón, sus labios solo se están moviendo, aunque su voz no es audible. Por lo tanto, Elí, el sumo sacerdote, piensa que ella está ebria, y Elí le dice a Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y luego le dice, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¡Qué respuesta tan maravillosa ante las falsas acusaciones del sumo sacerdote! Y muchas veces la gente malinterpreta. Muchas veces la gente pensará cosas erróneas. Muchas veces la gente dirá cosas equivocadas. Pero la gente no tiene la última palabra. Dios sí, y nosotros también. Así que cree la verdad. Yo no soy quien la gente dice que soy. Yo soy quien Dios dice que soy. Algo más que yo puedo ver aquí es que Ana escogió correctamente creer la palabra de Dios. El sumo sacerdote inmediatamente reconoce su error y entonces le dice a Ana, le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Notemos, por completo ha cambiado su opinión. Pero ella dice lo siguiente, verso 18. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Qué respuesta tan llena de gracia. Y dice, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Notemos, vemos que ella está creyendo la promesa. Sabemos que ella está poniendo su fe y su confianza en Dios porque cambia de tristeza y amargura a alegría.
Ahora ella se ha vuelto dulce otra vez. Ella está sonriendo otra vez. Ya no está triste porque ella ha escogido creer la palabra de Dios. Y yo te lanzo el mismo reto. Cree lo que Dios dice. Cree su palabra. Basa tu vida en lo que dice la palabra de Dios. Y descubrirás que su palabra es verdad. Lo que Dios dice es la verdad. Todas las demás cosas, los comentarios negativos, no, no, no. Todo se basa en una mentira. Ahora, la cuarta cosa que yo quiero enfatizar de esta historia. Nuestra meta es la integración. La integración. Formar parte de la sociedad otra vez. En nuestra herida tendemos a alejarnos, ocultarnos, edificar barreras y murallas para intentar protegernos y luego descubrimos que estas barreras son nuestra prisión y ésta llega a esclavizarnos. Lo que tenemos que hacer es unirnos al ciclo de la vida otra vez. Tenemos que vivir otra vez. Tenemos que volver a formar parte de la sociedad. Porque lo que ocurre muchas veces es que la gente que está herida llega a tomar sus heridas y se aísla de los demás. Pero los muros que edificamos a nuestro alrededor para protegernos llegan a fragmentar nuestras vidas. Y eso es un error. Si quieres estar completo, alguien ha dicho bien que la compleción o la plenitud es una vida sin barreras. Como por qué debería protegerme a mí mismo si sé que Dios es mi protector. ¿Por qué debo intentar defenderme si sé que Dios es mi defensor? Porque sé que, como dijo el salmista, Él está de mi lado. Dios está de mi lado y como dijo el apóstol, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivir una vida sin barreras, sin muros, el abrir nuestra vida. Yo veo a mucha gente que ha perdido la capacidad de confiar. Y cualquiera que sea la herida que tengan en su vida, ahora se ocultan, intentando ya no sufrir más. Pero el aislamiento solo les provoca más dolor. He descubierto, por ejemplo, que en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario, el peor castigo es el aislamiento. Aislamiento. Pónganlos en una celda, ellos solos. El problema de Ana ha sido el no ver la vida desde la perspectiva de Dios. Nuestra vida es solo una pequeña parte del gran cuadro que Dios ha pintado. Es solo una pequeña parte de eso. Pero si solo piensas en ti mismo, nunca verás este gran cuadro y la vida no tendrá sentido. Porque solo pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestra situación. Me encanta este versículo, Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de quienes aman al Señor, a quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¡Qué hermosa promesa de Dios! ¡Qué gran promesa! Dice que todas las cosas obran para el bien. Y notemos lo que dice. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas obran para el bien de quienes aman al Señor, para quienes rinden su devoción al Señor. Sus problemas trabajan para ellos. Todas las cosas obran para el bien. ¿Todo? Sí, todas las cosas. Aún la amargura de Ana. Aún la amargura de Ana puede formar parte de un cuadro maravilloso. Y el problema de Ana es que está viendo la vida desde una sola perspectiva, una sola dimensión, la dimensión de su esterilidad. Todo en la vida tenía que ver con que Ana no podía tener hijos. Ese era el enfoque total de su vida y era el enfoque incorrecto. Y la pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué Dios permitiría esto? ¿Por qué permitiría esta vergüenza? Porque Dios sabía que el dolor de Ana la llevaría a hacer un voto delante de Dios. Dame un hijo y yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y tenemos que aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios.
Deja de ver desde la perspectiva terrenal de ti mismo. Dios necesitaba un profeta. Dios necesitaba a alguien que le representara, alguien que pudiera hablar en su lugar. Y esta es la razón por la que Dios lo permitió. Dios necesitaba a alguien que ungiera reyes, alguien que pudiera hablar su palabra ante el pueblo, alguien que derrotaría a los enemigos de Dios. Ese es el razonamiento del por qué el Señor permitió que Ana atravesara todo este problema. Y Dios halló a quien necesitaba. Lo encontró en Ana. Ana, una mujer piadosa, mediante la herida de la vergüenza, al traerla ante Dios y dejar de mirar solo a sí misma, su propia necesidad, y comenzar a ver hacia arriba, hacia Dios, ella descubre el propósito del Señor. Así que la historia de Ana termina con su familia adorando delante del tabernáculo, adorando a Dios. En 1 de Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. ¡Qué hermosa declaración! Dios le da a Ana un hijo varón, quien se convierte en el profeta Samuel. Dios ha hallado a su hombre, y ya que Ana ha volteado a Dios, su vergüenza se ha ido, ha sido sanada de la herida de la vergüenza. La infelicidad y amargura de Ana ha sido reemplazada por gozo y alegría, y la hallamos alabando y adorando a Dios. Y yo te reto a hacer lo mismo, que la herida de tu vergüenza, sin importar qué hayas pasado, puedes sanar en el nombre de Jesús, y su verdad te hará libre, y podrás ser todo lo que Él quiere que tú seas. Amén.